Gracias, señor presidente. Yo creo que este es uno de los nombramientos que más importancia y trascendencia publicitaria va a tener durante este cuatrenio Puerto Rico. Y es porque precisamente desde que se aprobó en el año 2020 la Ley 58, que es la que crea el Código Electoral de Puerto Rico, hemos tenido que atravesar Tengo una senadora en el uso de la palabra. Le voy a pedir a los compañeros que por favor permitan a la compañera que pueda expresarse sin dificultad. Se lo agradezco, señor presidente, porque voy a hablar a nombre del pueblo de Puerto Rico y voy a hablar a nombre de todos los electores. Cómo no, gracias a los compañeros. Senadora, adelante. En el año 2020 se aprobó la Ley 58, que es el nuevo Código Electoral de Puerto Rico. Y tras múltiples sombras y cortinas de humo sobre los procesos electorales en Puerto Rico y la pureza y la voluntad electoral, uno de los traspiés más fuertes que nos encontramos fueron las elecciones generales del pasado 5 de noviembre del 2020, donde teniendo una presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, en el caso mío particular, como rookie, candidata por primera vez en mi vida para senadora por acumulación, a mí no se me certificó hasta el 30 de diciembre del 2024. Así que voy a hablar como electora más que como senadora. Nadie merece atravesar por un proceso electoral donde la Constitución de Puerto Rico dice claramente en su artículo 1, sección 1, que el poder político emana del pueblo y se ejercerá conforme a su voluntad. Si yo voté el 5 de noviembre, yo no puedo esperar al 30 de diciembre para saber cuáles son mis resultados. El artículo 2 de la sección 2 de la Constitución de Puerto Rico dice que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Muchas personas nos hemos preguntado qué finalmente significa coacción. Pues a veces la coacción es tácita, a veces la coacción no es algo fáctico que tú puedas palpar. La coacción es una voluntad forzada que genera una cadena de eventos como la incertidumbre de los resultados electorales. Hoy tenemos ante nuestra consideración la designación del nombramiento del licenciado Jorge Rivera Rueda, ponceño de nacimiento, cagüeño por domicilio. Tiene un bachillerato de contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Tiene una maestría en finanzas de la Universidad Interamericana. Tiene un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Ha sido miembro de los asesores del presidente en la Asamblea Legislativa en el Senado. También ha sido asesor legislativo. Por lo tanto, por la poca experiencia que tengo como senador aquí, estoy más que clara que conoce la celeridad que tiene que haber por medio de un asesor legislativo en tomar decisiones, redactar, cambiar y sobre todo dialogar. Esas son características que se aprenden en la práctica. Y así es como yo he visto a todos los asesores legislativos desde que entré a esta honrosa Asamblea Legislativa a trabajar en todas las delegaciones. Ellos son los héroes sin rostro que hacen que las cosas se muevan aquí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo personalmente no conozco al licenciado Jorge Rivera Rueda, más allá de saber que es PNP de pura cepa. Pero sí le voy a decir algo al licenciado Rivera Rueda como advertencia. Por eso quise mi turno. Cuando en el 1977 se aprobó el nombre de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, no es una agencia de gobierno, pero tiene características estructurales como tal. Y era la entidad más respetada sobre los derechos democráticos de los puertorriqueños. Con el paso de los cuatrenios, hemos visto cómo los vaivenes de personas que no saben sostener su postura
ser ágiles en las tomas de decisiones, tener capacidad de diálogo, saber redactar inmediatamente, ponen en jaque, en incertidumbre a todos los electores. No nos pasó nada más en el 5 de noviembre del 2024, nos han pasado en elecciones anteriores también. Así que la advertencia al nominado es la siguiente. El artículo 3.8 de la Ley 58 del 2020, que es el artículo que define y cataloga todos los deberes ministeriales de un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dice claramente que el presidente va a supervisar todos los servicios, procesos, eventos, de forma absoluta, con pureza e imparcialidad, que va a hacer cumplir la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos. Al nominado le digo que no va a haber primaria, que no va a haber elección general, que él, logrando las 2/3 partes de este Senado y sea confirmado, yo seré un águila vigilante de que usted no repita los mismos errores de presidentes anteriores. El electorado de Puerto Rico jamás merece estar cautivo de la incertidumbre, la incompetencia, la falta de tecnología, la falta de organización, planificación y sobre todo de voluntad. Porque allí había más de 1 millón de personas sin rostro que estaban esperando una respuesta. Y lo único que veíamos era conferencia de prensa tras conferencia de prensa de una presidenta que no sabía tomar decisiones. No importa si es PNP o no, porque los votos no tienen colores. Esa es la institución más pura debajo de la iglesia que puede tener una democracia. Uno decide si se afilia o no, uno decide si participa o no. Así que aunque yo sea miembro del Partido Nuevo Progresista, no me va a temblar el pulso públicamente de fiscalizar a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque no se trata del impasse de los comisionados, no se trata de que ellos en el referéndum no se pongan de acuerdo, es que el presidente tiene que trabajar con agilidad la toma de decisiones mediante resoluciones, tiene que publicarla, el pueblo tiene que estar informado. El error más grande que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones es saber ser un pristino comunicador de prensa para el pueblo, al punto que el pueblo entiende que son los partidos políticos los que son la Comisión Estatal de Elecciones cuando son meros participantes y facilitadores. Por eso hoy hablo con fogosidad sobre la gran responsabilidad que tiene el licenciado ante esta nueva encomienda. Pero también voy a hablar de la responsabilidad que debe tener un presidente alterno. Hay que ser doblemente más ágil que el presidente, porque no esperamos menos. Esto no se trata de hablar de refritos de nombramientos. Esto no se trata de si usted vino con un nombramiento que fue retirado. Esto se trata de que ustedes han sido convocados a la exigencia de los tiempos en crisis que nos encontramos. Que al pueblo hay que devolverle la confianza en una institución que está marcada y plasmada de partidos no inscritos, de lobos solitarios, de partidos fantasiosos y de la raíz de la democracia que se llama el Partido Nuevo Progresista. Así que tenemos que honrar lo que somos y atemperar nuestra voluntad a los tiempos. La exigencia mayor que le hago al nominado es que se acuerde de mis palabras hoy, porque no hablo como senadora, hablo como Pablo Pueblo. Si los talis eran difíciles, pero le daban certeza al pueblo en menos de 48 horas, no entiendo cómo es posible que con maquinaria, con tecnología, haya que esperar meses para saber los resultados electorales en Puerto Rico. Y sobre todo, que certifiquen a los candidatos. Y con estas palabras voy a concluir, señor nominado, porque con alta probabilidad no me voy a poder reunir con usted. Yo era practicante de la abogacía en la práctica privada.
Y el 5 de noviembre, antes, ya yo me estaba preparando en mi firma como única practicante para no coger nuevos casos. Porque yo añoraba salir electa. Y porque yo esperaba que los resultados, antes del 10 de noviembre, yo iba a estar certificada. A mí me tuvieron en la agonía hasta el 30 de diciembre, sin yo poder coger un nuevo caso nuevo. Porque inmediatamente que yo hiciera eso, yo me estaba comprometiendo para el año que viene a hacer unas representaciones que por disposición de ley ya yo no iba a poder hacer. Y yo soy una sola persona que se vio afectada por este proceso, económicamente y por la torpeza de la Comisión Estatal de Elecciones, que no permitiré que jamás vuelva a pasar. Así que no le hablo con rudeza, le hablo con firmeza. Tiene que devolverle la honorabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Tiene que devolverle al pueblo la confianza que hemos perdido sobre cómo se dan las elecciones en Puerto Rico. Y tiene que devolverle a la gente el ánimo de participar. Porque mientras más se dilata un resultado, menos participación electoral vamos a tener. Se quejan tanto de que el registro electoral hay tantas personas activas pero no participan. Pues si no nos dan certeza, ¿para qué tú quieres que yo participe? Por eso es que es tan importante que este nombramiento no se tome livianamente, pero que una vez se confirme, sepa que hoy usted regresa a su casa con una carga más grande, que es la de los electores, que aún sin ser conocidos por usted, hemos puesto nuestra esperanza que cualquier otro proceso electoral en Puerto Rico será de alta calidad. Esas son mis expresiones, señor presidente. Gracias a la